Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Partamos en esta ocasión de esta pregunta. ¿La oración cambia, realmente cambia mi vida o se queda en una simple reza? ¿Estar dispuesto a dejarse cambiar por Dios o no? Esa es la cuestión que plantea esta página del Evangelio según San Lucas. Esta lección es ilustrada por Jesús con una parábola que se desarrolla entre un subir y un bajar al templo de Jerusalén, un espacio sagrado en el que se ponen en contraposición dos figuras de orantes, uno representado en un fariseo y la otra en un publicano, es decir, una típica persona piadosa y otra que es rotulada socialmente y religiosamente también con la etiqueta de pecador. El relato gira en torno a nuestra manera de presentarnos ante Dios y también sobre, atención, la manera como Dios nos ve. De principio a fin se escenifica lo que ocurre en el secreto de la oración, la imagen que nos creamos de Dios y de nosotros mismos cuando estamos en oración. Fijémonos bien en la ironía que se hace notar en el comienzo y el final de nuestro texto, que marca la parábola. Al inicio se dice, en el versículo 9, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Al final, en el versículo 14, se dice, el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no. El camino de los dos personajes en realidad escenifica un itinerario interior. El espacio geográfico es idéntico, tanto para el fariseo como para el publicano, mientras que el interior se describe como polarmente opuesto. El pecador es un cobrador de impuestos, que resulta al final justificado por Dios. En cambio, el religioso practicante, el fariseo, no. Nuestro texto, afrontemos ya nuestra página del Evangelio, nuestro texto tiene tres partes. Tres partes que son similares a las que vimos en el pasaje que analizamos el domingo anterior. La primera parte, brevísima, solo el versículo 9 del capítulo 18 de Lucas, una introducción en la voz del narrador en la cual se anticipa el mensaje. Segundo, en el centro, la narrativa de una parábola. La parábola que contrapone dos personajes que van al templo a orar. Versículos 10 al 13. Y finalmente, tercera parte, una conclusión en boca de Jesús. Versículo 14. Es importante que la parábola sea leída a partir del marco en el que está inserta, o sea,
los versículos 9 y 14, y luego a partir de ahí desentrañar la parábola. Veamos las partes. Comencemos con la introducción del narrador en el versículo 9. El narrador nos da la clave de lectura desde el inicio. Nos informa que Jesús se dirige frontalmente a algunos que, teniéndose a sí mismos por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Y a ellos los afronta contándoles la parábola. La clave de comprensión dada por el narrador lleva al lector a fijarse con mayor atención en lo que va a ocurrir en la narrativa de la parábola. ¿Qué es lo que habrá que notar? La profunda incompatibilidad entre una justicia auténtica y el desprecio por los otros. ¿Cómo pueden caber en la misma persona dos actitudes tan polares como el sentirse justo y al tiempo caer en el desprecio de otro? ¿Cómo es posible estar seguro de que se está cumpliendo con la voluntad de Dios, que es la justicia en el sentido teológico, y al mismo tiempo ponerse en el lugar de Dios para criticar, para juzgar a otros considerándolos como lo peor? El drama, narrado a continuación, tratará de responder. Veamos ahora la parte central, los versículos 10 al 13, la parábola. La parábola comienza con la presentación del triángulo de personajes. En primer lugar, la contraposición entre dos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ellos representan los dos extremos de la religiosidad y de la ética. Finalmente se llama en causa a un tercero, a Dios mismo, aquel al que ambos buscan en el templo. Es Él el que escucha o no la oración, y es Él quien decide a quién admite. Es Él el que determina cómo se entra en la correcta relación con Él, esto es, el ser justificado. El paralelo entre el fariseo y el publicano expone dos maneras de estar ante Dios y ante la vida. Y esto se nota en tres detalles. Atención, que el paralelo está basado en tres detalles para cada uno. Primero, el lugar que ocupan en el templo. El fariseo se pone delante, primera fila, el publicano detrás. Segundo detalle, la posición física que adoptan en la oración. El fariseo se queda de pie, el publicano se postra en el suelo, con rostro a tierra, y se golpea el pecho. Y es que, anota el evangelista, anota Jesús, el que es el narrador de la parábola, ni siquiera se atrevía a elevar los ojos al cielo. Tenemos aquí un nítido contraste entre soberbia y humillación. Y en tercer detalle está en el contenido de la oración. Vamos a ponerle más atención a esto último, el contenido. Una vez que Lucas, o Jesús, que es el narrador, otra vez, nos ha ambientado, podemos escuchar la oración que pronuncia cada uno. El fariseo, ¿qué hace el fariseo? Expone sus logros. ¿Y el publicano? ¿Qué hace? Pide perdón. El fariseo pronuncia en su interior una oración de acción de gracias. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Esta acción de gracias del fariseo concuerda bien con las oraciones hebreas conocidas. Por ejemplo, la que tenemos en el libro de Judith, en el capítulo 8, versículo 25, o en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 11.
Pero, a pesar de la referencia inicial a Dios, oh Dios, no es una oración teocéntrica, es una oración egocéntrica. Está centrada en él mismo. El fariseo recita un monólogo centrado en su propio yo. El fariseo se declara éticamente diferente al resto de la humanidad. Y puede ser cierto. Y él describe a los demás con tres calificativos duros: ladrones, injustos, adúlteros. Pero resulta, y aquí está la ironía, se trata de los mismos términos con los que Jesús ha señalado a los fariseos. En el capítulo 16, versículos 14 al 18 de este mismo Evangelio de Lucas. En ese contexto del capítulo 16, Jesús les había dicho, en el versículo 15, ustedes se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Y en ese mismo pasaje los ha llamado amantes del dinero. Bueno, o sea, ladrones. Los ha llamado injustos porque se hacen pasar por justos. Y además llama generación adúltera. El fariseo agrega que tampoco es como el publicano que está detrás. Lo mira por encima del hombro. Él está bien, el otro es el que está mal. Hasta aquí, el fariseo en su oración ha declarado lo que no es. Pero la oración sigue con una lista de cosas que sí hace. Se trata de detalles de su práctica religiosa que no solamente es estricta, sino que además va más allá de lo pedido por la ley. Y destaca dos prácticas: el ayuno y el diezmo. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. En cuanto al ayuno, sabemos que era obligatorio en el día de la expiación, en la fiesta del Yom Kippur. Libro del Levítico, capítulo 16, versículos 29 al 31. Ahí está la prescripción. Pero este fariseo ayuna todo el año, 2 veces por semana. Y en cuanto al pago del diezmo, la ley imponía la 10ª parte de la ganancia. Deuteronomio 12:17. Pero este fariseo dice pagar el diezmo de todo lo que compra. Enseguida tenemos la caracterización del cobrador de impuestos. En este Evangelio de Lucas, los cobradores de impuestos aparecen generalmente en compañía de pecadores. Por ejemplo, Lucas 5, 30 y 32. Tenemos allí Leví en cena con publicanos y otros pecadores. O en 7:34, Jesús amigo de publicanos y pecadores. O Lucas 15:1, siempre la misma expresión. Observemos cómo ora el cobrador de impuestos. Primero, él se mantiene a distancia del altar. El puesto de quien se siente está atrás. El puesto de quien se siente alejado de Dios, por cuenta de él. Segundo, dice en voz alta, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esta corta frase nos recuerda los salmos penitenciales que gritan invocando la misericordia de Dios. Entre otros, el Salmo 25, versículo 11, o el Salmo Miserere, o el Salmo, que es el 50 o 51 en la Biblia, versículos 3 y 4, el 65, 4, 78, 38, 79, 9. Bueno, el verbo que traducimos aquí como tener compasión, oh Dios, ten compasión de mí, es el término griego hilaskomai, que significa literalmente un dejarse aplacar o un propiciar. Por tanto, un ser clemente. Ten clemencia de mí.
que soy pecador. Tercero, observemos la expresión corporal, que es también lenguaje en la oración. Tenemos la mirada y los golpes de pecho. La mirada, dice la parábola, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. En el mundo hebreo, el hecho de levantar la mirada al cielo ya es una oración. Por ejemplo, Isaías 38:14 o, a ver, el Salmo 123 en el versículo 1. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Pero este hombre ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Luego, darse golpes en el pecho. Es el signo de una emoción intensa que expresa arrepentimiento, luto o incluso desesperación. Señor, demuele, haz polvo este corazón de piedra. Estoy dolido, estoy arrepentido. Pues este paralelo que hemos visto detalladamente entre el fariseo y el publicano representa comportamientos y palabras completamente contrapuestas. El punto central está en que el fariseo se presenta ante Dios como una persona recta y el publicano como un pecador que no reclama por sus obras buenas, sino que reconoce su error. A diferencia del fariseo egocéntrico, autorreferencial, el publicano se pone en el centro de su súplica a Dios. La clemencia de Dios con él. Oh Dios, ten clemencia de mí, que soy pecador. Lo peor se hace notar cuando el fariseo, egocéntrico, se permite compararse con el pecador que está detrás, emitiendo una crítica, un juicio negativo sobre el otro y positiva sobre él. Yo no soy como ese. Una simple frase que al marcar distancia frente al otro, crea afirmar su cercanía con Dios. ¿Pero será así mismo? Veamos ahora la tercera parte de nuestro texto. Hasta aquí, cada personaje ha dado su punto de vista. El fariseo que se considera a sí mismo una persona buena, justa, y el publicano que se acusa de ser pecador. Uno que espera la felicitación de Dios y el otro que aguarda su clemencia. ¿Quién define la validez de la oración de cada uno? Dios. Es Dios, aquel a quien ambos se dirigen. Y Jesús comenta la historia, quien concluye nuestro texto es Jesús, diciendo cómo sale cada uno de la oración. ¿Qué hace Dios con cada uno? Y lo dice con una sola frase. Uno volvió a su casa justificado y el otro no. Y concluye con la sentencia. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. En conclusión, Jesús nos da una sorpresa. Dios no reconoce la justicia de quien se considera justo y más bien otorga justicia a quien se reconoce injusto. Dios invierte las situaciones. Al publicano que admitió que era un pecador, Dios lo proclamó justo, o sea, lo perdonó, lo admitió en su presencia y lo hizo santo, justo. Al fariseo, que era pagado de sí mismo, Dios lo despoja de la justicia que creía poseer. El cobrador, orando a Dios en la humillación, recibe el perdón, mientras que el fariseo resultó pecando y precisamente con una oración que resulta pecaminosa, perversa, en la que se arroga el poder de juzgar a los demás, con lo cual le niega la posibilidad a Dios de perdonar y al hombre el ser redimido. Y a partir de esto, Jesús enseña
¿Cuál es el verdadero rostro de Dios que hay que buscar en la oración? ¿Quién es Dios? Jesús no elogia la mala vida del publicano, como tampoco desprecia las buenas obras del fariseo. Pero aquí se fija en la imagen de Dios que cada uno se ha construido. El Dios revelado por Jesús es un Dios cuyo amor no pone condiciones, que perdona al pecador arrepentido sin pedirle nada en anticipo. En cambio, el Dios del fariseo no solo no es el Dios de Jesús, es que ni siquiera es el Dios de Israel, revelado en la Sagrada Escritura. La imagen de Dios que el fariseo proyecta está unida a una lógica retributiva, un Dios incapaz de gratuidad, un Dios discriminante. Para el publicano, en cambio, Dios es compasión, un Dios que abraza a todo ser humano, independientemente de quién sea, simplemente porque Él, Dios, es bueno. Es curioso, ¿saben? Se puede mentir, aun cuando se crea estar orando. No siempre una actitud devota implica el hallar gracia a los ojos de Dios, porque podemos inventarnos una imagen de Dios y falsear nuestra realidad. El proverbio final con el que Jesús cierra este pasaje del Evangelio nos remite al Magnificat, cantado por María al inicio de este Evangelio. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. La lógica de Dios y la lógica del hombre son completamente opuestas, muy diferentes, están en las antípodas. Bueno, terminemos. Tenemos aquí una contundente lección sobre la oración. La parábola, que está en el centro, advierte claramente, como ya se notó desde la clave dada en la introducción, la profunda incompatibilidad que hay entre una auténtica justicia y el despreciar a los demás. Reconoce que el uso de la conjunción y, este y es contradictorio, porque dice, confiaban en ser justos y, o sea, al mismo tiempo, despreciaban a los demás. Si desprecio a los demás, no soy justo. ¿Cómo es posible cumplir la voluntad de Dios, la justicia en sentido teológico, y al mismo tiempo sustituir a Dios en la valoración de la gente, considerándola digna de desprecio? Con Dios no cabe la arrogancia de aquel que pretende una autoperfección. Dios no acepta la soberbia. Nada aleja tanto de Dios como la piedad segura de sí misma. No es posible ser creyente, sino a partir de una certeza profunda, la de que he sido amado cuando todavía era un pecador. La oración del fariseo aparece como una autocertificación. Irónicamente, la pronuncia delante de Dios, quien es el único garante de lo que va de acuerdo o no con su corazón. Una oración así hace de Dios un testigo mudo de los logros de carrera, un convidado de piedra, al que simplemente le digo, mira lo que he hecho, prémiame. Y no sería el Dios que se ocupa de mí, el que me crea y me recrea continuamente a partir de mi pecado. El orgullo pudre la oración. Arrastra dos peligros, también representados en la parábola. Uno, el construir un púlpito donde se juzgan las existencias de los otros que no están a la altura de uno. Y dos, pensar que siempre estamos bien, que los malos son los demás y que no necesitamos pedir perdón. En fin, el fariseo incapaz
de un serio examen de conciencia. Resulta haciendo más bien un examen de complacencia. El publicano pondera su vida con sinceridad, con transparencia, a pesar de lo malo que es. Reconoce con dolor sus errores y consciente de su fragilidad, se fía de la clemencia de Dios. Entonces, pregunta, ¿de qué lado tendremos que ponernos? ¿Del lado del fariseo o del lado del publicano? ¿A quién nos parecemos? Reconocer la verdad sobre sí mismo, aunque a veces sea un ejercicio un tanto incómodo, le permite a uno presentarse a Dios con las manos vacías. Y si así procedemos, éstas serán colmadas por la infinita y maravillosa clemencia de Dios. Feliz domingo.